Muy bien, mis jovencitos y señoritas de la prepromoción y promoción 2021, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy vamos a trabajar sobre una fisiología importante en nuestro cuerpo, que es la respiración. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, estamos llevando una secuencia por si acaso. Hemos hablado de circulación, ahora continuamos con esta función que va a permitir que esos nutrientes que han llegado a nuestras células realmente sean aprovechadas, las energías que los contienen. Antes de explicarles esta fisiología, quiero por favor recordarles a aquellos estudiantes que no se están reportando debidamente en su momento y como debe de ser, no hacen anotaciones sintéticas, imprimen y lo pegan, bueno, porque la profesora pide que se entregue, pues hay que retomar nuestras actividades como debe de ser, por favor, ¿ya? Hay que rectificarse. Es importante que practiquemos todos los valores, todos los principios y hagamos las cosas como si fuera el último día de nuestra existencia. Si jugamos, jugamos bien. Si bailamos, bailamos bien. Entonces estudiemos bien. Hagamos bien nuestros trabajos en los cuadernos. Cumplamos las indicaciones del maestro o de la maestra. Por algo se les dice, ¿ya? Así que dibujen, por favor, dibujen. No importa feo, dibujen, hagan sus anotaciones y envíenme, por favor. Felicito a aquellos que lo están haciendo y una llamada de atención. Quería dictarles nombre por nombre, pero esta vez no lo voy a hacer, la siguiente sí, porque se están perjudicando a aquellos que no están cumpliendo sus cuadernitos, sus evidencias como debe de ser. Así que por favor preocuparse un poquito más, retomen bien sus quehaceres, ¿ya? Y también de hecho agradeciendo a aquellos estudiantes que me envían algunos saludos. Gracias chicos, chicas. Vamos a trabajar entonces el día de hoy sobre esta respiración humana. La respiración es una función que nos permite aprovechar las energías almacenadas en los nutrientes o en los alimentos que con su simplificación van a llegar a nuestras unidades básicas esenciales de nuestro cuerpo, que son las células, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa respiración, que es el intercambio de gases también, ¿no? Va a ingresar el oxígeno y vamos a liberar el dióxido de carbono, pero este oxígeno, cuando llega hasta nuestras células, ¿de qué se va a encargar en nuestras mitocondrias? ¿De qué se va a encargar a nivel celular? Se va a encargar de combustionar los nutrientes que también están en este citoplasma celular, o sea, de hacer de que esos nutrientes eliminen o liberen las energías que contienen. Por ejemplo, si hasta este nivel ha llegado un nutriente como la glucosa, el oxígeno, ¿qué hace? Lo combustiona y va a hacer que esa glucosa libere los 3.800 a 4.000 calorías o de 3,8 a 4 kilocalorías, que ya ustedes saben, ¿no? No olvidar, ¿ya? Bien, entonces, para eso es importante, o la finalidad de la respiración humana es eso, chicos. Entonces, en este esquema, ustedes pueden ver, tenemos la fórmula de glucosa, ¿ya? A ver, se los leo porque no está, creo, tan visible, ¿ya? Entonces, decimos carbono sub 6, hidrógeno sub 12 y oxígeno sub 6. ¿Es glucosa o no es? Sí es, ¿ves? Entonces, ¿qué hace? El oxígeno combustiona esta y libera moléculas de ATP, esta glucosa. Y por supuesto, como residuo o desecho, vamos a eliminar el dióxido de carbono. Muy bien. No olvidar, hagan sus anotaciones, ¿ya? Entonces, hablemos ahora sí de los órganos responsables de esa respiración, de esa combustión de nutrientes. ¿Cómo así llega ese oxígeno para cumplir esa función? ¿Ya? Entonces tenemos el aparato respiratorio humano, que está formado por un conjunto de órganos responsables de la ventilación de nuestro cuerpo y la combustión de esos nutrientes, ¿ya? Para lo cual vamos a tener las vías respiratorias, que es un sistema de conductos o tubos, y los pulmones como los órganos fundamentales
de esta respiración. Las vías respiratorias. Las vías respiratorias son las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. No olvidar, anote por favor, ¿ya? Entonces, estas vías respiratorias son los órganos que van a formar la primera parte de este aparato respiratorio, ¿cierto? Estos órganos se encargan de, en resumen, de acondicionar el aire y permitir el paso hacia los pulmones. ¿Cuál es su función de este conjunto de órganos o vías respiratorias entonces? Acondicionamiento del aire y el ingreso hacia los pulmones de ese aire. Anótese en la parte inferior, ¿ya? Ahora vamos a describir a las fosas nasales, ¿ya? Pero para cumplir esas funciones, estas vías respiratorias, debe cumplir 3 condiciones básicas, chicos. Atención. O sea, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir estas vías respiratorias? 1. Estar permanentemente abiertos. Estos conductos siempre van a estar abiertos, ¿ya? Para permitir el paso del aire. 2. Se van a encargar de limpiar de partículas, microorganismos a ese aire, ¿ya? También ese acondicionamiento prácticamente va a comprender en que debe entibiar y humedecer, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en una zona muy seca, el aire seca, estas vías respiratorias, principalmente las fosas nasales, se va a encargar de ¿qué? De humedecerla. Estamos en un lugar muy fría, por ejemplo, va a calentarla, ¿ya? A eso se llama acondicionamiento del aire, ¿ya? Bien. Entonces, estas fosas nasales es la primera parte o es el primer órgano, ¿no? Y prácticamente son 2 cavidades, ¿no es cierto? 2 orificios que ustedes se han observado ya en algún momento, ¿ya? Que están protegidos por unos pelitos, ¿no es cierto? Que muchos lo llamamos vellos y nada más así. Pero anatómicamente, por si acaso, esos vellos toman el nombre de vibrisas. Anote, las fosas nasales están protegidos por unos pelos llamados vibrisas, con V-I-B-R-I-S-A-S, vibrisas, ¿ya? Muy bien. E internamente estas fosas nasales están revestidas por llamadas o estructuras llamadas pituitarias, que son 2 tipos de pituitarias. La pituitaria amarilla, que es olfativa, y la pituitaria roja, que es respiratoria, ¿ya? Respiratoria. O sea, la amarilla, ¿qué nos va a permitir? Diferenciar olores, pues mis jóvenes y señoritas. En cambio, la roja va a permitir el paso de ese aire, ¿ya? De ese aire en el proceso de la respiración. Muy bien. Después de esas fosas nasales, el aire viajará hacia la faringe. La faringe es un órgano mixto. Recuérdese, es un órgano mixto. Ya habíamos comentado sobre este órgano en lo que es el aparato digestivo, ¿verdad? Ya. Es un órgano mixto, ¿por qué? Porque participa en la respiración, pero también interviene en la digestión, ¿cierto? Y se divide en 3 regiones. En rinofaringe o nasofaringe, que está a la altura de las fosas nasales, de las cavidades nasales, nótese. El que está a nivel de la boca, llamado bucofaringe u orofaringe, anótese, indícalo con una flechita, por favor, trabaje. Y la parte inferior, que se llama hipofaringe o laringofaringe, chicos, ¿ya? ¿Cuál es su función de esta faringe? El paso del aire hacia el siguiente órgano, que es la laringe, ¿verdad? La laringe, ¿ya? Entonces, la laringe es un órgano cartilaginoso, es una caja cartilaginosa, es un armazón cartilaginoso, conocido como el órgano fonador. ¿Por qué? Porque en esta laringe se encuentran las cuerdas vocales, ¿ya? Aquellas que van a vibrar y va a hacer que se produzca el sonido para poder hablar o para la producción del habla. Entonces, gracias al buen funcionamiento de esta estructura es que en estos instantes yo estoy grabando esta clase, estoy hablando, les estoy explicando, ¿ves? Muy bien. Órgano fonador, ¿cuál es? La laringe. Bien, mis divinos y divinas.
El siguiente órgano, después de la laringe, el aire va a pasar ¿a dónde? A la tráquea. La tráquea es un conducto que está formado por anillos cartilaginosos, ¿ya? Mide aproximadamente 12 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro. ¿Por qué digo que está formado por anillos cartilaginosos e incompletos? Porque ustedes recordarán que un anillo es un aro completo, ¿verdad? En cambio, estos cartílagos son anillos que no se cierran del total, porque hacia la columna vertebral o en la parte posterior están abiertas, ¿ya? ¿Se encarga de qué? De dar paso del aire, ¿a dónde? Hacia los bronquios. En la base de la tráquea se originan los bronquios, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. El bronquio derecho es de tamaño más reducido en comparación al izquierdo, si ustedes observan en esta imagen, ¿ya? ¿A qué se debe? Ahora voy, atención y anótese, ¿ya? Estos bronquios ingresan a cada uno de nuestros pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho, ¿ya? Pulmón izquierdo, pulmón derecho, ¿verdad? Nos estamos orientando bien, siempre en función a la posición anatómica. En función a la posición anatómica. Muy bien. Al ingresar a este pulmón izquierdo y a derecho, estos bronquios lo hace a través de unos orificios llamados hilios pulmonares. Hilios pulmonares. Atención, anote, hilios pulmonares. Entonces, ¿cómo se llaman los orificios que permite el ingreso de los bronquios a cada uno de nuestros pulmones? Hilios pulmonares. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de estos bronquios? Permitir el paso del aire hacia los siguientes conductos. Y los siguientes conductos se van a llamar bronquiolos, que van a ser más delgados, más finos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, les decía por qué la dimensión o el tamaño o el largo son diferentes. Es que ustedes saben, y recuerden a ver si se olvidaron, entre estos dos pulmones, este espacio, se llama, ¿cómo se llama? A ver, chicos, ¿cómo se llama? Se llama mediastino, ¿verdad? Y en este mediastino es donde está ubicado un órgano importante e impulsor de nuestro líquido corporal, que es la sangre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El corazón, profesora. Muy bien. Y está ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo. Eso hace de que este bronquio izquierdo sea más largo que el derecho. Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces el aire sigue ingresando a los bronquiolos. Los bronquiolos se siguen ramificando y se originan los bronquiolos respiratorios, cuyo interior ya van a presentar una especie de bolsitas, ¿ya? Y por eso toman el nombre de bronquiolos respiratorios. Bien, esas son las vías respiratorias. Ahora hablemos de los pulmones, chicos, de los pulmones, ¿ya? Los pulmones son dos órganos esponjosos, ¿ya? Que se dividen en dos, pulmón izquierdo y pulmón derecho, ¿ya? El derecho se caracteriza por presentar 3 lóbulos, o sea, 3 porciones, 3 partes, se podría decir, superior, medio e inferior, ¿ya? El derecho. El izquierdo, 2 lóbulos, superior y solo inferior. ¿Qué quiere decir? Que el derecho va a presentar 2 cisuras bien pronunciadas, la que va a dividir en 3 porciones, y el izquierdo solamente una cisura que va a dividir en 2 lóbulos. ¿Ya? Bien, internamente nuestros pulmoncitos tienen sus unidades anatómicas y fisiológicas. Estas toman el nombre de alvéolos pulmonares, ¿ya? Alvéolos pulmonares. Muy bien. Esos alvéolos pulmonares son los que realizan el intercambio gaseoso propiamente dicho. A eso se llama hematosis. ¿Ah? Anótese, por favor, hematosis. ¿Qué es hematosis? Es un proceso bioquímico que consiste en el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono propiamente dicho. ¿Ya? En otras palabras, también se dice que consiste en la conversión de la sangre venosa, o sea, la purificación, ¿no? En sangre arterial. Muy bien, chicos. Y para eso, esos gases viajan en nuestro organismo, ¿no? Recordarán ustedes que diferenciábamos 2 tipos de circulación.
en nuestro cuerpo. Circulación menor, circulación mayor. Entonces, en este caso vamos a hablar del transporte de gases, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del corazón izquierdo, se va a dar la circulación de ¿qué? En el corazón izquierdo, la circulación ¿de qué? De sangre venosa o arterial. Arterial, ¿verdad? Y en el derecho será venosa, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ese transporte de gases, se va a dar una ventilación, atención, una ventilación que consiste en el ingreso de el oxígeno, la liberación o la salida de dióxido de carbono, ¿no? No todo el aire, por supuesto, pero gracias a la hematosis, ¿ve? Esta sangre venosa se va a convertir en sangre arterial, ¿ya? En sangre arterial. Pero ¿cuál es su finalidad de esta sangre arterial? Que va a tener que llegar a cada una de nuestras células y para eso se va a dar una respiración tisular. Pero tisular, ¿qué quiere decir? El conjunto de células, ¿no? Que van a formar los diferentes tejidos. Y a estas células, al llegar, ese oxígeno va a combustionar los nutrientes, entonces se va a dar la liberación de dióxido de carbono y producción de energía y almacenada en forma de ATP. ¿Qué significa ATP? ¿Qué significa? A ver, recordamos. Adenosintrifosfato, ¿verdad? Muy bien. Estamos hablando entonces prácticamente de la respiración celular, ¿ya? Bien, entonces en esta imagen pues pueden diferenciar mejor una estructura fundamental, esencial de nuestros pulmones llamados alvéolos pulmonares. Son las unidades en las cuales se va a llevar a cabo esa hematosis, o sea, el intercambio de gases propiamente dicho. ¿Ve? Este aire que contiene el oxígeno y que va a viajar también el dióxido de carbono hacia el exterior. Explico entonces. Este es un vaso sanguíneo y el vaso más fino, más delgadito, ¿cómo se llama? Capilar, ¿verdad? Un capilar. Este lado está representando una sangre venosa. ¿Por qué? Porque miren, la hemoglobina está acompañado siempre de dióxido de carbono. Pero gracias a la hematosis, miren, el oxígeno va a pasar a este capilar sanguíneo y el dióxido de carbono está viajando al alvéolo pulmonar, ¿cierto? Entonces, esta sangre venosa se va a convertir en sangre arterial, porque esta hemoglobina ya se va a acompañar ¿de qué? Del oxígeno molecular y va a tomar el nombre de oxihemoglobina, mientras que antes era carbaminohemoglobina. Mucha atención, jóvenes, señoritas, atención, ¿ya? Carbaminohemoglobina y oxihemoglobina, ¿ve? Entonces, esto es exactamente ese intercambio gaseoso, ¿no? Lo anterior, el viaje del aire, era ventilación. Esta sí es intercambio gaseoso. Se llama hematosis, ¿ya? Se llama hematosis, muy bien. Entonces tenemos al alvéolo que está interactuando ¿con quién? Con un capilar sanguíneo, ¿no? Con un capilar sanguíneo. Muy bien, eso es para entenderlo mejor. Sencillo, ¿verdad? Papayita, ¿ya? Y recuerden, quien lee y estudia siempre triunfará. Como yo. Muchos éxitos, suerte. Esos cuadernitos, por favor, me envían hermosos. Chaucito.